Este es el pensamiento de fondo que él tuvo el empacho de escribirlo, pero que está en mucho de los razonamientos de los juzgadores y de los políticos. A continuación les voy a comentar lo que he llamado, es una suerte de antipoemario, porque yo le llamé problemario, no tiene nada que ver con los poemas, ¿verdad? Un breve problemario a 11 años de la contrarreforma indígena. En primer lugar, señalo, tratándose de políticas, el fenómeno del gatopardismo indigenista. En 2003 quedó claro que hay indigenismo para rato. En la lógica de la innovación se decretó el agotamiento institucional del INI y se creó la CDI, que se sumó a la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos un carácter de cosa juzgada. En ella prevalece la visión de los pueblos indígenas como pobres, entre comillas, objetos de asistencia y no como sujetos de derecho, y se festeja que la nueva institución no esté sectorizada con ninguna dependencia porque favorece la transversalidad, entre comillas, de las políticas públicas en esta materia. ¿De qué hablamos? Ya en la ley del INI en 1948, en su artículo 12, se enunciaba su facultad de coordinar las acciones del conjunto de la administración pública, lo cual nunca se logró. La CDI se asume como instancia de consulta de la administración pública, es decir, sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que el convenio 169 otorga a los pueblos. Pretende, comillas, coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y proponer y promover las medidas que se requieren para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B, artículo 2 de la Constitución. El apartado B no estaba en los acuerdos de San Andrés, estaba lo que es el apartado A, la autonomía y la libre determinación. Y en aquellos tiempos, cuando se creía que se iban a cumplir los acuerdos de San Andrés, se hablaba con mucha frecuencia del fin del indigenismo. Como vemos, esto no sucedió, pues el ejercicio de la autonomía, en el ejercicio de autonomía está la institución a la que, bajo el nombre de coadyuvar, los sustituye. Por otra parte, en la lógica de colocar el acento en el apartado B del artículo 2 constitucional, aparte de la CDI se crearon espacios institucionales como la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe dentro de la SEP, se han creado 11 universidades interculturales, así como el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Líneas importantes sin duda, pero que no guardan relación alguna con la supuesta libre determinación y autonomía que se reconoció a los pueblos indígenas. Entran, sin embargo, en la lógica de los derechos permitidos. En conjunto constituyen lo que se ha denominado el neoindigenismo. Una colega guatemalteca, Bridna Cacchac, utilizó el término de derechos permitidos porque en todos los países está sucediendo lo mismo con el ejercicio de los derechos indígenas, para señalar que pareciera que hay derechos permitidos y derechos prohibidos. Y se puede aceptar, el Estado acepta que pelees porque te pongan un traductor, pero no se acepta que pelees por un territorio, porque entonces te meten a la cárcel o te va un poco peor. Bueno, este es un poco un perfil que está muy presente, en donde el Estado tomó el conjunto de derechos como una suerte de modelo para seleccionar, y seleccionó aquellos derechos que considera, ¿sí?, no le cuestionan a su proyecto, sobre todo económico, en curso. En el ámbito de la legislación, ¿qué ha pasado? Así como señalaba que
La nueva institución indigenista no es precisamente la expresión de la autonomía. Se han realizado algunas reformas legales con miras a perfeccionar el modelo del neoindigenismo. Entonces sí se ha reformado la ley que creó a la CDI para decir que un indígena presidirá su consejo consultivo. Reformas de este corte u otra, que yo le he llamado reforma para el indigenismo encomendero, porque autoriza a la CDI a que haga un listado de las comunidades, ¿sí? Que diga quién es y quién no es comunidad indígena, y también de paso que diga quién es indígena y quién no es indígena. Nada que ver con la autonomía. Pero finalmente este tipo de reformas de fondo no agregan nada a los cambios graves legales que se han impulsado con posterioridad a la aprobación de la contrarreforma del 2001. Los cambios graves tenemos, por ejemplo, la reforma a la ley minera en 2005, en donde en su artículo 13 se hizo como que se considera a los pueblos indígenas, yo digo que como que se burla de ellos, porque dice que los pueblos indígenas tienen derecho preferente frente a las transnacionales siempre y cuando los igualen en cuestiones financieras y técnicas. Esa es la consideración. Pero esa reforma de 2005 establece lo de fondo, que las inversiones extranjeras directas se pueden dar al 100%, que las concesiones pueden tener 50 años de vigencia prorrogables, otros 50, que se permite la transmisión a terceros en torno a la titularidad de derechos que de ellos deriven, que es una estrategia que están utilizando las mineras. Ya cuando los pueblos demandan y llevan todo un proceso y toda una presión, transfieren a otra compañía y entonces todo el proceso que llevaste contra la minera A, pues ya no vale porque ahora se llama B, ¿sí? Eso está permitido en la ley. También encontramos que el Estado, volvemos otra vez al asunto de las facultades exclusivas, aparte de las concesiones, tienen la facultad o el mecanismo estratégico adicional de la expropiación. O sea que si se logra el gran éxito jurídico de que se retire una concesión o que se niegue, el Estado puede expropiar. Y la ley de expropiación en realidad está en el sentido de otro país, del país que delineó Lázaro Cárdenas, donde el interés nacional, se decía, está por encima de cualquier otra consideración. Lo que tenemos ahora que preguntarnos es, ¿cuál es el interés nacional? ¿En dónde quedó entonces el procedimiento de expropiación una vez que se declara la utilidad pública? Si se le da la posibilidad, diríamos coloquialmente, el derecho al pataleo a quien haya sido expropiado, pero finalmente se consolida la expropiación, previos plazos para que alegues, entonces es una pinza adicional entre la concesión y la expropiación. Nuestra paradoja es que los recursos naturales siguen asignados al dominio directo de la nación, pero las normas secundarias, ya lo señalaba, están orientadas para que el gobierno malbarate ese recurso.